Bienvenidos a cada uno de ustedes. Acabamos de orar, de darle gracias a Dios, de presentar este estudio, segunda semana de 10 mujeres de la Biblia y tenemos muchos amigos y amigas que están conectados y usted que hoy nos está viendo, que usted hoy que está llevando esta clase asincrónica, bienvenido una noche más. Vea qué montón de amigos y amigas aquí están ya conectaditos, damos gracias a Dios. Me alegra ver nombres aquí que estoy revisando, estoy pasando listas, que tengo una memoria visual, aquí estoy pasando lista, ya veo algunos, qué bonito, ahí veo a mi tía, así que saludes a la tía Ania que allí está, a Frander también, a Gloria, a Karencita, ahí veo a Anita, a Victoria, a Yadira, a Delmi, muchísimas gracias por ahí también, vamos a ver, qué bonito a don Gerardo, a cada uno de ustedes, a doña Sonia, a don Rubén, a David, qué gusto verlo, a Lesca, bueno, cada uno de ustedes, Rocío, sé que están desde diferentes áreas. Bueno, hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a estudiar a Rahab. Y quiero decirles que este estudio es tan hermosísimo porque hoy el Señor me recordaba, tengo que decirles, una partecita un poquito, me di cuenta que es sensible en mi vida, es una parte sensible, pero cuando estaba repasando el estudio y estaba buscándolo también en otra literatura, porque esto lo estoy compensando con dos literaturas más, aparte de esta, el Señor me recordaba una parte para mí un poquito dolorosa. Solo tenía alrededor de unos 10 a 15 años más o menos fue que viví este tipo de situación. Y cuando Max Lucado decía que qué puede salir de la basura, de un lugar, de un basurero, ¿verdad? ¿Quién puede imaginarse que podemos hacer música de un basurero? Em, yo recordaba que quién podía imaginarse que de una niña que entre los 10 y los 15 años vivió una marginación social, religiosa, producto de una situación como la que tuve que vivir. Vamos a ver, ahí tengo em, cómo el Señor a nosotros de verdad que puede sacar provecho de donde nosotros, mire, yo creo que por mí seguramente nadie daba nada cuando yo estaba jovencita, que recibí al Señor desde los 6 años y después estuve en una iglesia un poco conflictiva, un poco religiosa. Mis papás no se habían casado, ellos estaban juntados y entonces, aunque nosotros íbamos a la iglesia, a mis amigos les prohibían juntarse conmigo. Hubo un momento en que mis amigos, que eran mis amigos del barrio, también se hicieron cristianos evangélicos y como mi familia y yo vivíamos en pecado, mis amigos cruzaban y daban la vuelta para no tener que pasar cerca de mi casa, para no tener que hablarnos. Nos hablábamos en el colegio a escondidas de los papás de ellos, porque a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos nos habían marginado. Em, y recordando esto, decía, Señor, y aquí estoy. Tú vistes a una jovencita que es marginada socialmente por la religión, porque en el barrio nosotros no éramos bien recibidos con este grupo de personas religiosas a las que habíamos empezado a asistir en esta iglesia y, y nos marginaban. Yo solo tenía entre 10 y 10 y 15 años. Se puede imaginar lo que es para una joven saber que sus amigos dan la vuelta a la calle para no tener que juntarse con usted, que si la ven hablando con usted, lo regañan o la regañan porque usted los puede contaminar y decisiones que pudieron haber marcado y vea, yo creo que yo estaba en ese basurero que habla Max Lucado en la primera semana, donde alguien puede decir, ¿quién da algo por Helen? Con de la historia donde viene, de una marginación como la que vivió, de una decisión de los padres que no conocían del Señor y repercutió sobre hijos, pero eso de una u otra manera marcó. Entonces, qué importante, le comparto mi testimonio hoy, el Señor lo traía a memoria.
cuando meditaba en esto. Alguien tiene el micrófono prendido, tratemos de apagarlo, por favor. Y el Señor me recordaba que fue una etapa dura para mí, pero me identifiqué tanto con Rahab, me identifiqué tanto con lo que el Señor ha hecho. A veces no queremos contar esto, ¿verdad? No queremos decirlo, pero en la Biblia, como vemos, siguen diciendo de Rahab la prostituta porque solo el simple hecho de decir de dónde venimos ya testifica. Y esto es para usted. No se sienta avergonzado de donde Dios lo sacó. No se sienta avergonzada de donde Dios a usted le sacó. Todos tenemos un pasado, pero el Señor hace con ese pasado lo que vemos hoy en la vida de Rahab. Entonces, ¿qué le parece si lo estudiamos? Y vamos a ver cómo era el basurero de esta mujer. Yo les digo a ustedes que hoy vamos a traer a Rahab al estrado, porque aquí habemos casi más de 70 personas. Hay alguien que tiene el audio abierto, pero no logro identificar quién será. Vamos a ver quién será de los participantes. Vamos a ver quién será. Por favor, tratemos de mantener el microfonito para que no nos haga eco. Ya, ahí lo logramos. Entonces, vamos a verlo hoy y como yo les digo, vamos a traernos a Rap al estrado. Tenemos más de 70 personas hoy conectadas y vamos a estudiar a esta mujer que posiblemente dirían, ay, ¿quién quiere tener esas características? ¿Quién quiere ser llamada así? La prostituta, ¿verdad? ¿Quién quiere? Y tal cual es. Pero vamos a encontrar el sentido de lo que la palabra de Dios nos da. Entonces, vámonos a Josué, Josué 2. Vamos a estar leyendo Josué 2 del 8 al 24. Vamos a estar leyendo Josué 2 del 8 al 24. Vamos a ver, necesito revisar porque puede ser que haya alguien que todavía ahí no he logrado. Adri, creo que Adri tiene el micrófono apagadito, apagado. Perdón. Ajá. Josué 2. Josué 2 del 8 al 24. Josué 2 del 8 Ok, al gracias, mi 24. amor. Bendiciones. Con gusto. Ok, dice así. Entonces vamos con Josué 2. O si usted quiere, vamos a verlo desde el versículo de Josué 2. Empecemos por Josué 2, todo el capítulo 2, 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de, ¿qué dice? De una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿Qué característica, amigo? Aquí voy a subrayar, porque como dicen por ahí, no sé en cuál de los 3 libros que leí, eh, lo primero, Dios los manda a reconocer la tierra y la primera persona con la que se encuentran es con la persona que de repente usted no quisiera encontrarse. Como dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Imagínese a donde Dios lo manda. Dice, anden y recorran la tierra de Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. O sea, ellos estuvieron ahí. Fue estratégico. Fue estratégico el lugar. Qué interesante porque no sería el lugar donde usted quiere ir cuando usted va a ir a reconocer una casa, cuando usted va a ir a reconocer un pueblo, cuando usted va a ir a quedarse. No creo que sea ese el lugar que usted escoja, pero encontramos aquí. Recuerden que en este estudio, una de las cosas que nosotros vamos a estar viendo es la característica maravillosa que nos da
de el humor celestial. Y es que el humor celestial nos ayuda a entender. Ayer le dije, ay Señor, tú tienes un humor que al final me reí, dije, te entiendo. Ok, Señor, lo que quieres es que no grabe la sesión, sino que vaya directo a hacer este programa en vivo y a todo color. Pues bien, Señor, ahí vamos. Traté de grabar 2 veces un programa que me habían pedido que grabara, no pude, algo pasó y estuve más de 2 horas tratando hasta que finalmente dije, Señor, me doy por vencido. Yo creo que tú lo que quieres es que yo vaya. No voy a verlo como que hay algo, no voy a ver, ahí está, no voy a verlo como que es algo que me está, qué barbaridad, qué infructuoso. No, en su vida y en mi vida, Dios no hace nada por casualidad, ni las cosas suceden por mera casualidad o fueron hechos aislados. Dios tiene un plan. Entonces, pongamos atención, usted que está ahí y que está marcando conmigo, porque entonces la primera persona a la que se encuentran es la prostituta. Y así lo dice, una ramera que se llamaba Rahab. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, Saca los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Qué inteligente, ¿verdad? Ya sabemos por qué Dios contaba con ella. Aparte de que tenía fe y un corazón, ella era muy inteligente, ¿verdad? Vinieron a mí, pero ya no sé de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Dicen por ahí, Max Lucado dice, perdón, John MacArthur dice que para qué, ya haya hecho esto, es que no es la primera vez que escondía a un hombre entre los manojos. Posiblemente había llegado más de una esposa a decir, saquen a ese condenado de ahí. Alguna mamá que decía, vengo por fulanito de tal y ya ella sabía dónde esconderlos, ¿verdad? Entonces ella sabía cómo tenía que actuar. Mas ellos, mas ella los había hecho subir. Versículo 7 de Josué 2. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, Oigan esto, marquémoslo ahí con su plumita porque esto es importantísimo. Este es un dato que nos hace ver lo que había en el corazón de ella. Dice la palabra de Dios en Proverbios, tal es en su corazón, tal es él. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí vamos a ver qué era lo que había en el pensamiento de ella, que habla del corazón de ella porque lo está expresando. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Quién le dijo a ella que tenía que llamarlo Jehová? Si era la primera vez que ella estaba teniendo un encuentro con el pueblo de Israel, que están apenas empezando a tomar posesión de la tierra, apenas están reconociéndolo. ¿Quién le dijo a ella? Y no dijo, sé que el Dios de ustedes. No, ella habla con propiedad. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Qué importante es las noticias que nosotros recibimos. Dice Proverbios 15:30 que el corazón se fortalece de las buenas noticias y que los huesos se reconfortan con las buenas noticias. Ya encontramos también una característica por qué Rahab tenía que ser la persona con la cual estos espías se encontraban. No para enseñarles la belleza y la exquisitez de los habitantes, sino porque Rahab ya había tenido en su corazón un encuentro con Dios. La pregunta que me hago es, ¿quién la evangelizó? La pregunta que me hago es, ¿quién le dijo a ella que se llamaba Jehová?
como Dios se hacía ya. Acuérdense que ahí ella pudo haber utilizado el término Yahvé, como lo decía el pueblo de Israel. O sea, ella lo nombra tal cual es su Dios, el Dios de Israel, y le da las noticias de decirle, nosotros tenemos miedo de ustedes. Es que esta mujer no necesitó de que la evangelizaran. Ella utilizó parte de su lugar al vivir en una muralla, ¿verdad? Que ahora lo vamos a ver, al vivir en una muralla, posiblemente ahí llegaba cualquier tipo de extranjero a contar y decir, y ahí habían cosas que hablaban y ella, mire, con esas grandes dos orejas que tenía, empezó a entender. Y como vamos a ver, Rahab era una mujer sabia. A pesar de lo que ella había hecho, tuvo en su corazón la sensatez en el momento adecuado de hacer un giro y hacer un cambio en su vida. Por eso dice, nosotros a ustedes les tenemos miedo, palabras que necesitaban escuchar los espías para decir, Dios está con nosotros. ¿Y qué dice en el versículo 10? Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de ustedes cuando salían de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Qué interesante. Ni ha quedado más aliento en el hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Jehová vuestro Dios. ¿Se dan cuenta las confesiones que esta mujer está teniendo? Prestemos atención porque a veces decimos, ¿y por qué Dios escogió a Rahab? Como vamos a ver con María, la madre de Jesús, porque Dios escogió a María, una simple jovencita? Porque cuando habemos, ellas tenían en su corazón el meditar en la palabra de Dios. Algo había escuchado Rahab y empieza a decir, oiga, porque nosotros tememos a Jehová vuestro Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Característica que ahora vamos a ver, porque Rahab, que venía del pueblo amorreo, era un pueblo que, como veíamos al inicio, ellos quemaban vivos a sus hijos, los sacrificaban, era una cultura pagana. Es más, Dios estaba cansado de las abominaciones que esta gente hacía. Esta gente se prostituía en honor a sus dioses, tenía prácticas paganas que Sodoma y Gomorra seguramente se le quedaban lejos. Y ella era de esta cultura, pero ella no reconoce, dice, el Dios de ustedes. Así, el Dios de arriba. Mire, una vez escuché una persona que dijo, ah, sí, orémosle a Colochos. ¿A quién? A Colochos. Por Dios santísimo, usted le está diciendo Colochos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esa informalidad? Sí, sí, el de arriba, Colochos. Ay, tatica, Dios, ¿verdad? Ella lo logra nombrar tal cual es, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, como dice aquí, que me juréis por Jehová, o sea, por el Dios de ustedes, que como he hecho misericordia con ustedes, así la haréis también ustedes en la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. ¿Qué otra cosa encuentra usted aquí del corazón de Rahab? Era una mujer que decía, todo para mí. Aquí sálvese quien pueda. Posiblemente a Rahab no la visitaban mucho sus familiares, porque era una mujer de dudosa procedencia. Posiblemente no era una mujer a quien la gente quisiera saludar y decir, es mi amigota, más que ese círculo pagano y mundano en el que ella se desenvolvía. Tal vez algunos de su familia se sentían avergonzados de decir que Rahab era parte de su familia, como tal vez le ha pasado a usted más de una vez. Gente se ha sentido avergonzada o avergonzado de decir, sí, como me pasó a mí. Mis amigos se sentían avergonzados por la condición en la que yo estaba en ese tiempo de mi niñez, adolescencia. Pero ella tenía un corazón tan dadivoso, tan ancho,
que no le importó. Y como ella había entendido la situación que venía, que ellos iban a ser destruidos como destruyeron a Sejón y a Og, ella inmediatamente dice, y yo quiero eso para mi familia. Usted no puede cansarse de orar por su familia. Usted no puede cansarse de orar y de decir, Señor, aquí falta un miembro. Aquí falta alguien de que venga a tus pies. Aquí me falta fulanito y menganito. No se preocupe si ese fulanito, menganito le ha dicho, nunca jamás voy a ir a una iglesia, ni voy a leer la Biblia, ni voy a hacer esto, ni voy a hacer el otro. Usted necesita recordar como Rahab que usted tiene que pensar también en su familia, porque debe de haber alguien en su familia que aunque se avergüence de usted, usted necesita estar pendiente. Esto es importantísimo en nuestra vida. Esto es vital porque nos hace entender parte del corazón de ella. Ven que ya estamos viendo dos características de este corazón de Rahab. Estaba pronta para escuchar de Dios, estaba pronta para escuchar de lo que Dios estaba haciendo y aparte de eso piensa en su familia, piensa en los que le hacen falta para ser salvos y no solamente se deja para sí la bendición, sino que ella dice, yo quiero que ustedes me prometan y no me prometan por cualquier cosa, no, prométame por el Dios de ustedes, por Jehová, el cual es el Dios del cielo y la tierra, los compromete de una manera que ellos se ven sorprendidos porque ella habla las palabras que ellos hablan. Así tenemos que ser nosotros estratégicos como ella. Y dice así, am, en el versículo, y que me den una señal segura. Vamos en el versículo 13 del capítulo 2 de Josué y que salvéis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas. Vean qué hermosura, qué cosa de mujer pensando, y a todo lo que es suyo. O sea, no solamente sálvesen, sino que si tienen cabras, ovejas, o sea, ella pensó en la propiedad y lo que le había costado al papá ganarse eso, a la mamá ganarse esos cinquitos y construir esa casa. O sea, ella piensa y todo lo que es suyo, y que libréis vuestras, vuestras vidas de la muerte. O sea, y que nos libres de la muerte. Podría ser una gran prostituta, pero no tenía tonta ni un pelo. Y vean que fue la única que en ese momento en Jericó estaba lista para recibir a los espías del pueblo de Israel tal cual tenía que ser de una manera, no para decir, hey, rey, ¿cuánto me da? Aquí los tengo. Ella no canjeó. Vamos entonces en el versículo 14. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová, le hablan del Dios de ellos, nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. O sea, vamos a hacer contigo como tú hiciste con nosotros. Porque amigo mío, amiga mía, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Tal vez usted esperó recogerlo con un amigo, no lo vas a recoger tal vez con ese amigo, pero lo vas a recoger con alguien en la vida. Todo lo que usted siembra, ella dio misericordia, recibió misericordia. Versículo 15 del capítulo 2 de Josué. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Ah, palabra clave. Ella vivía en el muro. Esto nos hace recordar que tal vez a veces nosotros creemos que estamos en una situación límite, que nosotros estamos en una situación límite, vivir en el muro, en una situación límite. Esta situación que yo estoy viviendo es como al límite, estoy ahí en el muro, soy parte y no soy parte de algo. Pero sucede que ese algo Dios lo está utilizando para gloria de Él. Y es que a veces nuestras dificultades son lo que Dios va a utilizar. Era estratégico que ella estuviera en ese muro. Tal vez más de una vez ella sentía que estar en ese muro era de sí, libertinaje. Tenía ella para ver por todo lado, tenía no solamente para ver Jericó, sino ver hacia las llanuras.
Por lo tanto, eso le ayudó a ella a tener oídos para ver y decir algo está pasando. Aquí vienen caballeros a utilizar nuestros servicios y me hablan de un pueblo de Israel que tiene un Dios que se llama Jehová y ha entregado y empezó a creer y empezó a vivir por esa fe. Y dice así, em, vamos por el versículo 16. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren. Bandida, ella sabía cómo darle las estrategias, ¿verdad? Váyase, seguro más de una vez tuvo que decirle a algún caballero, antes de que su esposa siga buscándolo, váyase por ese monte y quédese ahí unos 2 días y diga que fue que se perdió. No, es que Rahab era, ¿verdad? Algo así como Sara también, ¿verdad? Dando, vean, es que vean qué linaje, ¿verdad? Y estad escondidos allí 3 días hasta que los que le siguen hayan vuelto, y después os oiréis por vuestro camino. Y ellos les dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que hemos juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana, palabra clave, cordón de grana, que quiere decir un cordón como rojizo escarlata, un cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre, o sea, toda tu descendencia. Ahí, como dicen, la tuya, la mía, la nuestra y la de todos. Y ahí no nos están madriando, caballeros, amigos, ahí nos están salvando. Pero subraya ahí qué quiere decir este cordón de grana, todo lo que nosotros encontramos. Acuérdense que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que nosotros íbamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces, ese cordón de grana, que es rojo carmesí, que es bien fuerte, lo que tipifica es Cristo Jesús salvándonos, porque lo que él iba a derramar era su sangre carmesí. Los espías le dicen, agarre esta cuerda y la ata. Y esta cuerda, qué curioso, que sea color grana, que sea ese rojo que nos recuerda que la única salvación que nosotros tenemos es en Cristo Jesús. Esto es una tipificación de lo que pasa en su vida y en mi vida cuando dice el Salmo 91 que nosotros podemos pasar por el Salmo 23, pasar por el valle de sombra y de muerte y Dios estará con nosotros. Esto tipifica la cruz del Calvario, la sangre de Cristo, siendo Él el que nos redime. Aún en el Antiguo Testamento, vean, aún en este momento las cosas simbólicas que nosotros podemos tener y recordar. Versículo 19. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos hemos juramentado. Es decir, si usted abre la boquita y dice que nosotros fuimos espías y que estuvimos aquí para ver la tierra, entonces también simboliza la Pascua, sí, señor don Gerardo, es cierto. Entonces, nosotros vamos a quedar libres de este juramento. Versículo 21, ella respondió, sea así como habéis dicho. Una mujer, vean, la otra característica, nada de que ella tiene miedo y que ella, ay, sí, yo que iba a correr para decir y ver. No, sea así como se ha dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana, como usted y yo tenemos que hacer, atarnos, quedarnos ahí en la presencia de Dios y decir, véngase lo que se venga, porque yo no sé si usted lo sabía, pero el Señor está pronto por venir, como su palabra lo dice. Véngase lo que se venga, yo tengo que acordarme de que yo soy peregrino y extranjero en esta tierra y que mi vida está en Dios. Tenemos que hacer esto, atarnos a esta verdad de que el Señor pronto viene y nosotros tenemos que estar listos. ¿Usted cree que esta mujer, yo creo que esta mujer todos los días salía a regar la plantita del cordón de grana?
para ver que ese cordón estaba ahí y si se le caía, a juntarlo rápidamente, porque eso era importantísimo. Versículo 22. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían y los que le persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Versículo 23. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Las noticias que damos pueden desmoralizar o fortalecer a otros. Tenga cuidado con las noticias que usted da. Tenga cuidado con la forma en la que usted siempre recibe las noticias. Mire, no hay nada más terrible que hablar con alguien que todos los días tiene una noticia de enfermedad, que todos los días algo le duele, que todos los días tenga cuidado en cómo da las noticias. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que todo lo ven negativamente. Pero ella dio las noticias y dijo, aquí, ella pudo haber dicho, aquí todos tenemos miedo, pero estamos preparados. Ustedes creen que vienen a amedrentarnos, pero nosotros tenemos una ciudad fortificada, una muralla, nosotros tenemos un ejército que ha peleado mucho. Como, ¿sabe qué me pasó eso? Como una vez que llegué a ofrecerle café a un hermano centroamericano, no voy a decir de dónde viene, y él me dijo, ¿y usted por qué me da mi cafetico? Nosotros tenemos muy buen café y café de altura. Mire, yo me sentí tan mal porque yo quise ser gentil y le dije, ay, vea, aquí le traigo un cafecito. Estábamos en Estados Unidos y le dije, y es café costarricense, yo muy, ¿verdad? Queriendo. Sí, pero ¿por qué me trae café si nosotros tenemos muy buen café también? Y yo, como dice mi esposo, ¿y pero por qué brinca si el suelo está parejo? ¿Verdad? Ella pudo haber dicho, y ustedes vienen a creer conquistarnos, pero no, señor, nosotros estamos listos y armados, y aunque ustedes hayan derribado a Zen y a Og y a Sejón, nosotros vamos a pelear. No, ella dio buenas noticias al punto que los espías hablan a la manera como Rahab les dijo. Entonces, vean qué importante es en nuestra vida que nosotros tengamos cuidado en cómo percibimos las noticias, cómo estamos percibiendo las cosas. Bueno, después ahí tenemos que más adelante, cuando van a conquistar, ¿verdad? La toma de Jericó, vamos a ver, entonces acá tenemos en el versículo 6, en el capítulo 6, pasemos al capítulo 6 y ahí encontramos cuando ellos hacen el paso y en el versículo 22, capítulo 6, 22, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todos los que fueron suyo, como los jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Ahí habían metido, ya no había campo para meter algo más, pero todo lo que ella necesitaba que se salvara, ahí estaba. Y también sacaron a toda su parentela, no solamente se quedó con su familia cercana, mire todos los que podían entrar. ¿No le parece esto como cuando Noé Dios dijo lo que entre y después seré yo el que cierre? Lo mismo tenemos que hacer nosotros, estar listos para estar evangelizando, para estar pidiéndole al Señor quién falta, cuál amigo falta, dice, y todos, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel, los pusieron a salvo. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Jehová, ojo, 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 25. Mas Jehová salvó la vida. ¿Quién salvó la vida? Perdóneme, perdóneme, qué lindo, pero es que este yo lo voy a marcar porque este no lo tenía. Mas Josué
salvó la vida de Rahab. Josué en este momento tipifica al Señor Jesús en el Antiguo Testamento porque era una sombra de lo que había de ser. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Qué interesante, porque una mujer de dudosa procedencia, quien nadie iba a pensarlo, ¿quién iba a pensar? Ahí tenían que haber gente muy importante en Jericó, gente con gran dinero, con grandes títulos, con grandes posesiones. La ramera, la ramera fue la que se salvó, la prostituta, como cuando usted y yo decimos, ¿qué va a pasar conmigo? Yo de dónde vengo, ¿qué bueno va a salir de mí? Yo con el pasado que tengo. Es que si usted supiera la violación o las violaciones que yo viví o lo que yo hice o lo que yo permití o lo que yo perpetué, entonces encontramos verdades que hoy son importantes. Le voy a pedir que usted vaya conmigo porque ya ahora sí leímos la historia, pero vámonos a Mateo, por favor, porque aquí es donde, si usted pensó que esto se ponía bonito, aquí es cuando se pone mejor porque ya empezamos a ver cómo la Biblia se amarra y una cosa nos lleva a otra. Entonces vámonos a Mateo 1, que tal vez usted dice, qué tirada, porque ese montón de nombres, qué perezas. Yo le voy a ser sincero, en algún momento yo decía, esto me lo voy a brincar, esta genealogía, ¿a quién le importa? Que Siquén, que Babilonia, que Jeconías, eso qué, bueno. Eso es importante como lo vamos a ver hoy. ¿Está usted en Mateo 1? Mateo 1. Vamos a leerlo del 1 al 16 para que usted y las que son muy buenas ahí escribiendo, ahora les voy a hacer una pregunta, porque vamos a ver del 1 al 16. Vamos a ver, Jennifer Carazo, buenísima pregunta. Me pone a pensar que fue salva por obras y si realmente se arrepintió. Ya lo vamos a ver. Vamos a verlo en Santiago y lo vamos a ver en Hebreos. Jennifer, excelente pregunta. Vámonos a Mateo 1 y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Era importante decir quién era Jesús, porque en el Antiguo Testamento se decía que el Mesías venía de la raíz de David, era descendiente de David. Entonces, aquí en Mateo se nos habla y se nos dice, ¿de dónde viene Jesús? Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, póngale atención a ese de Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminabá, Aminabá a Nazón y Nazón a Salmón. Si usted no sabía cómo ponerle a su hijo, ya tiene muchos nombres. Salmón engendró, vean qué interesante, engendró de Rahab, o sea, Rahab se casó con Salmón. Vean qué interesante, nos está diciendo de dónde. Ven que en el resto no se dice con cuáles se casaron, pero sí me dice que engendró de Tamar. Tamar fue una mujer que sufrió mucho, tuvo una historia dolorosa, pero Dios hizo algo, trajo a Fares. Y aquí me dice, Salmón engendró a Rahab. Y usted y yo ya sabemos, posiblemente Rahab tenía una historia de violencia psicológica. ¿Cuántos hombres llegaron solamente para obtener de ella el placer sexual y después? ¿Cuántos hombres la trataron, la humillaron, su familia? Ahora, ¿habrá sido ella violada y por eso se prostituyó? ¿Cuál fue la historia de Rahab en su niñez? Pero dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth. Ruth era una moabita.
alguien que no pertenecía al pueblo de Israel, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Hablamos de Betsabé. Y acuérdese que Betsabé fue con quien David pecó y mató a Urías heteo. Betsabé tuvo tuvo un hijo con David y murió producto del pecado de David. Una mujer también que fue víctima en ese entonces de la desolación del corazón de David, porque al ser rey, Betsabé tuvo que obedecer, pero mataron a su esposo y después ella se quedó. Y ahí vean lo que tenemos a Salomón. Ahora vámonos conmigo al versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De esas 5 mujeres, ¿cuáles de esas venían impecables? De las 5 mujeres, son las únicas 5 mujeres que la Biblia quiere mencionar de la genealogía. ¿Sabe? Hay hombres y mujeres que se han atrevido a decir que la Biblia es misógina. Hace que los hombres y las mujeres, que a las mujeres se les odie, que el Señor es grotesco con las mujeres, perdón, pero como lo vamos a ver acá, de la genealogía en aquel entonces, a Dios le importó y le fue relevante dejar el nombre únicamente de 5 mujeres. Si hablamos de Ruth, Ruth viene de que se le haya muerto su esposo, es moabita, tenía costumbres y leyes paganas. Si hablamos de Betsabé, el pecado que cometió con David y bueno, víctima también de circunstancias con un pasado doloroso. Rahab, una prostituta. Tamar, una mujer que sufrió. La única persona que vemos ahí es María, una jovencita que era insignificante porque vivía en Judea y Judea era una aldea de dudosa reputación también. Como decían, ¿podrá salir algo bueno de Judea? Sí, de ahí era María, de los suburbios del pueblo, porque es que Dios no le importa de dónde usted viene. Dios lo que le importa es qué hace usted con el amor que Él le muestra y hacia dónde dirige usted sus acciones. No limitemos a Dios diciendo yo no me siento capaz, yo esto, yo el otro, como podemos ver todos, ustedes y yo, como lo fueron estas mujeres, fuimos injertados en el libro de la vida. Fuimos injertados, no merecíamos estar allí, pero la misericordia de Dios lo hizo. Ahora permítame compartirle algunas verdades que encontramos en este estudio. No se preocupe porque yo se las voy a pasar a ustedes. Dios tiene un propósito con nosotros a pesar de que el mundo nos ha marginado y maltratado y las situaciones y las circunstancias nos han maltratado y marginado. Claro que sí. Entonces, ¿pueden ver la presentación? Ok, vamos a ver un poquito lo que nos habla acerca de esta vida redimida de Rahab. Lo primero que tenemos es lo que estamos viendo en Mateo del 5 al 6. Era una mujer sin moral, porque como usted lo leyó en el libro de Max Lucado, los amorreos tenían terribles y paganas acciones, que vivía en una cultura pagana y se dedicaba en forma fanática a todo lo que Dios odiaba. Hacían adoración pagana, prostituían su cuerpo en adoración a dioses, quemaban bebés. No sabemos si Rahab había matado más de uno de sus bebés, los había sacrificado en honor a ese dios, pero era muy común en esa cultura en la que ella vivía. Ayudaba a propiciar el libertinaje de su cultura. Ella tenía una taberna, ella tenía ahí un prostíbulo. En apariencia, la forma
en que ocultó a los espías deja pensar que ya había hecho este tipo de acciones, como lo vimos en la lectura. Ella puso su propia vida en peligro, aquí viene la parte, con tal de proteger a los espías. Y a diferencia de lo esperado para estas mujeres de la vida alegre, que todo se expresa en dinero, ella la motivó otra razón, y era ser salva. Y lo que nos habla acá es el corazón que ella deseaba. ¿Por qué? Porque ella ya había creído en Dios. Y una de las cosas, Jennifer, que vos preguntabas, bueno, ¿fue obras? Sí, las obras, pero como dice Santiago, las obras hablan de nuestra fe y nuestra fe se habla a través de obras. Sin fe es imposible agradar a Dios y no podemos acercarnos a Dios sin fe. Entonces nos hace ver que ella tuvo obras, pero esas obras hablaron de la acción que ya Dios había trabajado en el corazón de ella, porque nos deja ver que ella le habla a los espías y les dice, todos tenemos miedo del Señor, de Jehová, del que es Dios en los cielos y en la tierra. Por supuesto que cuando ella reconoció quién era el Señor, inteligentemente buscó pertenecer a ese pueblo. Poco probable que existiera una candidata más indigna que ella para obtener la gracia y la misericordia de Dios. Poco probable que hubiera alguien más indigno que ella. Déjenme para poner aquí. Nadie más indigno. Es que ella, todo el mundo la conocía por ser de la vida alegre y muchos hombres habían pasado por ese cuerpecito y habían disfrutado los placeres y ella había tenido que recibir dolorosas situaciones producto de lo que ella se dedicaba. Pero veamos el trasfondo histórico. Jericó era parte del reino amorreo, grotescamente violento, depravado y pagano, y ella estaba en esa cultura, hasta el punto que Dios mismo lo condenó y ordenó borrar de la faz de la tierra. En Deuteronomio 21 dice que ustedes van, le habla al pueblo de Israel y le dice, ustedes van a ir y no tengan temor de ellos y les da la orden de que deben de destruir todo lo que se encuentren. En Génesis 15:16, como lo vimos la semana pasada, cuando Dios se le presenta a Abraham y le dice, y va tu pueblo va a ser, y el pueblo que que vas a formar va a ser cautivo, y después vendrán hasta la cuarta generación, porque el amorreo todavía no ha llegado a su tope de que ya yo no lo tolero. Ya Dios desde Génesis, vea, desde años atrás ya Dios estaba harto del paganismo con que el amorreo vivía en esa tierra. Lo vemos en Génesis 15:16. Ya él estaba cansado del paganismo, de las atrocidades con las que ellos vivían. Por eso que Rahab fuera de Jericó no es que era ningún angelito ella y no, también participaba en estas cosas culturalmente permitidas en la sociedad en la que ella estaba. Es la primera persona con quien tienen contacto los israelitas al pasar a la tierra prometida. ¿Qué me dice esto del corazón de ella y del corazón de Dios? ¿Qué le dice usted del corazón de ella y del corazón de Dios? ¿Cuál era el verdadero plan de Dios al hacer que los espías llegaran a la casa de Rahab? Piénselo por un momento, medítelo. ¿Cuál era el verdadero plan de Dios para que ellos llegaran a la casa? Su colaboración fue el comienzo de la caída de Jericó, dice Max Lucado, perdón, John MacArthur. Jericó era una ciudad grande ubicada estratégicamente en el comienzo de dos rutas principales de las montañas circundantes que llevaban a Jerusalén o a Jai y más allá a Betel. Pero le hago la pregunta, ¿qué me habla lo que vimos en Josué del corazón que tenía Rahab y del corazón de Dios para Rahab? Me gustaría que usted ahí me ponga algunas, las que pueden escribir en el chat, algunas impresiones. ¿Qué le dice esto del corazón de Rahab? ¿Qué me dice usted del corazón de Dios y de esa afirmación que Max Lucado o John MacArthur ponen ahí?
y que también leí en otro libro que una hermana me prestó para poder leer más sobre mujeres. ¿Ustedes creen que Dios necesitaba que esos espías fueran a Jericó para ver cómo iban a derribar y para ver qué noticias tenían? Conociendo a su papito Dios, que deja las 99 por ir por usted, yo le hago la pregunta, ¿qué piensa usted del corazón de Rahab? ¿Qué piensa usted del corazón de Dios? El plan de Dios era que ella se convirtiera a Él por medio de la fe que ya ella tenía en Dios, dice Gloria. ¿Qué piensan ustedes? ¿Era necesario que los espías fueran a reconocer la tierra? ¿Cuál era el plan de Dios? Cuénteme, ¿qué piensa usted ahora? Se vale analizar. ¿Qué piensa usted ahora del plan de Dios aquí? Entendiendo que el Señor Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria, y la vamos a ver más adelante. Y en Samaria había una mujer de dudosa procedencia también. Francel Alfaro dice, era un plan de redención. ¿Un plan de redención para quién? Yo pienso que en ella había temor de Dios a pesar de que estaba en desobediencia, como muchos de nosotros. Lía, había temor de Dios. ¿Y dónde lo encontramos? En Josué 2, del 8 al 18, con lo que leemos. Salvar a ella y a su familia, dice Karina Jiménez. El plan de Dios. Es que hermano, hermana mía, mire, en este estudio iba por ella. Qué lindo, ¿verdad? Dios iba por ella. Por eso me gusta la canción cuando dice, no hay monte que no escales, montaña que no cruces, pared que no derribes para alcanzarme a mí. Es que Dios iba por ella porque ya ella había con sus acciones empezado a llamar a Dios. Es que Dios se vino al encuentro porque no sabemos si ella estaba en esa muralla tomándose un café, llorando por las dificultades que vivía y decía, si tú eres el verdadero Dios, tú no vas a permitir que mi familia, mi papá y yo muramos. Si tú eres el verdadero Dios, tú me vas a sacar de esto. Pero es que no puedo entender cómo eres un Dios que haces esto y el otro por tu pueblo. Seguramente ella decía, ¿cómo hay un Dios que aquí pide que le sacrifiquen hijos, que le maten, que hagan esto? Y aquí el Dios del pueblo de Israel es un Dios que va con ellos, que pelea con ellos, que les manda una columna en el día, en una columna de noche de fuego para que ellos se calienten, una nube para que en el día, para que ellos no se quemen, mientras que el Dios de nosotros es un Dios que pide fuego, sacrificio, el Dios de ellos los acompaña. Posiblemente eso hizo que Dios dijera, un momento, alguien me está llamando, alguien me está invocando, hay un corazón que me está tocando y que está ahí listo. ¿Y a dónde está? Oh, en Jericó. ¿Y quién es? Oh, es la prostituta, pero ella me está llamando, como cuando usted empieza a decir algo, Dios, Señor, pero tú has dicho, Señor, pero tú has dicho, tu palabra dice, como cuando ustedes y yo empezamos a hablar el lenguaje de Papito Dios. Ella empezó a ver que el Dios que acompañaba al pueblo de Israel no era el Dios, no era igual al Dios que ellos tenían. Y esto atrajo el corazón de Dios. Yo no sé si a usted esto le mueve, pero a mí me impacta saber que Jesús vino a buscarnos, porque nosotros hacíamos simples oraciones, tal vez llorando en nuestro dolor, pero el Señor vino porque cuando usted habla, es que usted es la pasión de Dios, usted es la pasión del reino de los cielos. Es que cuando se menciona el nombre de sus hijos, el cielo calla, porque es que somos la pasión de Dios. El Señor Jesús dejó todo por usted y por mí. ¿Cómo es que nosotros dejamos que las circunstancias nos roben nuestra identidad cuando Dios tiene una pasión y la pasión se llama su pueblo? Se llama usted, se llama Helen, se llama cada uno de ustedes. Y Rahab, a pesar de que era la escoria de la sociedad,
Era la pasión de Dios, porque Dios no mira lo que mira el hombre, dice Primera de Samuel. Dios mira el corazón, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Cuál era el corazón de esta mujer? Me deja ver cómo era el corazón de Rahab, porque cuando tenía que salvarse buscó no irse solita, sino a los suyos. Tener una amiga como Rahab vale, porque posiblemente me hubiera dicho, amiga del alma, venite para acá. Y a veces nosotros nos dejamos guiar por situaciones y por circunstancias. Pero yo creo, qué hermosísima, ¿verdad, Silvia? Yo creo que Dios no mandó a los espías porque fue rapidito. Solamente ni siquiera les dio tiempo de ir y caminar, solo fueron a estar un momento ahí a escuchar las noticias de Rahab y a decirle, Rahab, tú vas a ser salva. Ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios, como cuando usted alguien lo invitó a ir a la iglesia, ese era el plan de Dios. Detuvo cosas, dejó de hacer cosas. Y dice la palabra de Dios y el Señor Jesús dijo, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente porque somos la pasión de Dios. Ahora, vean qué hermosas verdades nosotros encontramos aquí. Qué hermosísimas verdades en este trasfondo histórico que nosotros vemos. Vamos a ver, se me pegó. Vamos a ver. Notas asombrosas que tenemos nosotros aquí para tener. Hebreos 11:31, por favor. Y Jennifer, puedes responder a tu pregunta. Hebreos 11:31, valiosa pregunta que muchos pueden hacerse. Realmente ella lo que hizo fue que de ahí vio el peligro y se metió. Yo veo que aquí la palabra de Dios no lo dice. Hebreos 11:31 dice, por la fe, Rahab, y no le quita, la ramera, porque es que su pasado y lo que otros vergonzosamente lo vieron, Dios lo utiliza para gloria de él. Y aquí en el Salón de la Fama, donde se está hablando de los héroes de la fe, le ponen el apellido que Rahab hubiera dicho en otro momento, pero ella aprendió que esa situación, que ese pasado, que esa historia vergonzosa glorifica el nombre de Dios. Entonces, como le dijo Pedro, Señor, si es así, entonces más bien lávame la cabeza, los pies y todo el cuerpo, porque al principio decían, no, jamás tú no me vas a lavar los pies. Y cuando el Señor Jesús les dijo, era necesario, y le dijo, ahora no lo entiendes, pero después lo entenderás, y le fue revelado. Pedro dijo, pues entonces también lávame a mí. Ya no importa nuestro pasado cuando entendemos lo que el Señor hace con ese pasado. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Quiere decir que ella ya no era desobediente, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora, ¿qué significa que lo recibió en paz? Bueno, piense usted qué significa que lo recibió en paz. No lo recibió en discordia, no lo recibió en contienda, no lo recibió con venganza, con odio, no lo recibió calculadoramente porque la palabra de Dios dice paz y la palabra paz es shalom, o sea, plenitud. Ya Dios había trabajado en ella. Los espías solo venían a presentarse y decir, yo soy el Dios que ya ha trabajado en tu corazón. No solo los escondió, abrazó su causa, renunció a una recompensa fácil. Tuvo temor de Dios y decidió ir en pos de él. Vea lo que dice el Salmo 103 del 8 al 14. Vámonos a el Salmo 103. Yo voy, acuérdense que yo voy a pata, como decimos a lotico, porque yo voy con mis hojitas. Yo no uso Biblia electrónica. A mí me gusta el olor de las hojas. Salmo 103 del 8 al 14. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ahí está usted y estoy yo.
ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Misericordia quiere decir que no me da lo que merezco. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuan- Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Palabra clave que encontramos con Rahab. Rahab le temía ya al Señor y tenía temor. Por eso dice, nosotros tenemos temor de ustedes. Y el Señor se compadece de aquellos que le temen porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ahora vea lo que nos dice también de Rahab, porque Rahab tenía ya temor de Dios. Bueno, ¿qué nos dice Proverbios? Proverbios, vámonos a Proverbios 4 del 7 al 9. Proverbios 4 del 7 al 9. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia será tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. ¿Cuándo qué? Cuando adquirimos sabiduría. Es que aquí no estamos hablando de que ella fue una mujer calculadora. Si lo vemos desde un punto de vista natural, fue calculadora, pero cuando empezamos a examinar lo que dice Hebreos, que la recibió en paz, y cuando nos damos cuenta que clemente y misericordioso es el Señor para los que le temen, y cuando vemos las palabras que Josué nos habla, que Rahab dijo, encontramos que ella ya había adquirido sabiduría porque tenía temor de Dios y ella ya le había sido revelado el Señor por la misericordia. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cada vez que llegaban a hablarle de Rahab, del pueblo de Israel y el avance que tenía, ella era sabia y quería escuchar. Y posiblemente ya no sabía leer, pero ella sabía escuchar y entender que ahí venía un Dios que era diferente. ¿Cómo es que ese Dios les manda una columna? ¿Cómo es que ese Dios les manda una nube? Los protege en la noche con una columna de fuego, les pone una nube y no se han envejecido sus vestiduras. ¿Cómo es que ellos han conquistado y ninguno de ellos ha fallecido fatalmente? ¿Cómo es que Dios les da bueno, sí habían fallecido algunos, ¿verdad? Pero ¿cómo es que Dios les da la victoria? Y ella empezó a cuestionar versus su Dios y empezó a temer al Dios de Israel. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora vea lo que dice, vámonos a Salmos 145, en el Salmo 145, unas hojitas más atrás. Salmo 145, del 5 al 13. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. La gente hablaba de ese Dios y Rahab lo comprendió y empezó a decir, este es mi Dios, este es el Dios que yo quiero que salve a mi familia, que me salve a mí, este es el Dios a quien yo quiero seguir, puesto que no se fue después. Ella no tenía por qué quedarse con el pueblo de Israel, pero ella se quedó con el pueblo de Israel porque ella entendió quién era el Dios de Israel. Ahora vean lo que nos dice Santiago y es clave. Santiago 2:25. Dios le reveló a Santiago esta verdad.
Santiago 2:25, lo que Jennifer nos hablaba, la fe sin obras y las obras sin fe. En el versículo 14 dice, la fe sin obras es muerta. Pues vea lo que dice, hablando de la fe, otra vez, al igual que en Hebreos, se cierra el capítulo de los héroes de la fe en Hebreos 11, ¿y con qué se cierra? Con Rahab mencionando a la prostituta y que recibió a los hijos de Israel en paz. Qué curioso que se cierre ahí el capítulo de los nombres de los héroes de la fe y sigue escribiendo el escritor de Hebreos. Y hay más, pero ya no, ya no lo voy a mencionar, pero menciona y termina y no deja de mencionar a Rahab, dando una verdad inspirada por el Espíritu Santo. Los recibió en paz. Ahora vea el versículo 25 de Santiago 2. Asimismo, también Rahab, para que no haya dudas, ¿cuál Rahab? La ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y nos está poniendo el ejemplo de lo que tiene que ir, fe con obras. Esta mujer tuvo obras porque hablaron de su fe. Lo más asombroso es que ella es parte del linaje de Jesús, junto con otras 5 mujeres que se mencionan, que usted y yo los leímos en Mateo 1:5, cosa que no ocurrió en Génesis con el linaje de los descendientes de Abraham. El escándalo de la genealogía de Jesús no fue un accidente. Su propia encarnación era despojarse de sí mismo y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Dios nos injertó a nosotros no porque ya no tenía opción, el pueblo de Israel no quería de él, no, ya había un plan trazado, porque la palabra de Dios dice en Eclesiastés 3 que él hizo todo y volvió a comenzar, lo dice Proverbios también. Hoy en día el evangelismo mismo es escándalo para una cultura pagana. Decir que usted va con Dios y que usted camina con Dios y si Dios quiere y saludar y decir amén, Dios le bendiga, es un escándalo, como también lo era en aquel entonces. Y hoy en día es un escándalo que usted y yo digamos que creemos en el Señor Jesús, pero hemos sido injertados en ese tronco de la vid verdadera y nosotros somos sus pámpanos, como lo dice Juan. Finalizo, amigo, con esta hermosísima verdad. MacArthur, en esta partecita que está acá, leo para ustedes esta partecita. Quita el estigma del pecado y estará quitando la necesidad de la gracia. Por eso no importa que le llamen Rahab la ramera, porque nos recuerda la gracia que necesitaba. Rahab es extraordinaria precisamente porque recibió gracia extraordinaria. No hay necesidad de reinventar su pasado para tratar de que parezca menos pecadora. El hecho preocupante de lo que fue alguna vez solo significa la gloria de la gracia divina que hizo que hizo de ella la extraordinaria mujer que llegó a ser. Esa es, pues, de todo la elección de su vida. Llegar a ser una mujer redimida por gracia. Un punto más. Considera el sentido de humor divino. Dios escoge un tartamudo para hablar de parte de él a Moisés. A una mujer estéril para ser la madre de toda una nación, Sara. A un debilucho para que defendiera a su pueblo escogido, Gedeón, que estaba escondido en las montañas. A un hijo menor ignorado para ser el inolvidable rey de su pueblo, David. Y a una desconocida jovencita para ser la madre del Mesías y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, María. A un perseguidor de la iglesia para llevar el evangelio por amor a las naciones, Pablo. Y en esta lista faltas tú, con tus debilidades, pero con un corazón entregado. Amigo mío, este es el humor del cielo, que cuando alguien nos despreció, fuese un hombre que nos despreció y nos hizo sentir
como la persona más indigna, que cuando recibiste un desprecio en una organización, Él te escogió. Cuando recibiste un desprecio de tus padres, este es el humor del reino, Él te escogió. ¿Quién se iba a imaginar que usted iba a llegar a ser llamado hijo de Dios? Hermano, hermana, ¿quién se iba a imaginar que nosotros estamos dentro de los escogidos si nosotros no lo escogimos a Él? Como dice Primera de Juan, en esto conocemos el amor, no en que nosotros le hayamos amado primero, sino en que Él nos amó primero. Yo no sé usted, pero yo me identifico con Rahab, porque yo sé lo que es haber sido desvalorizada por esta cultura, por alguien, por algunas personas o por alguien. Yo sé lo que es que alguien no pensara que de aquí podía salir algo bueno. Tal vez usted se identifique con esto. Pero Dios es experto en ir a buscar los diamantes que hay que pulir, pero son diamantes. Y somos usted y yo. Dios es experto en decir, Él, así como lo ven, es mi hijo amado, sucio, maloliente, por estar en esa condición. Pero cuando ya Él venga a mis pies, será el hombre, será la mujer de la cual Él nunca se ha sentido avergonzado. Él nunca se ha sentido y sigue esperando por nosotros en que nosotros nos activemos en ese amor. ¿Por qué no cierra sus ojos y permite que el Espíritu Santo le ministre? Todavía tengo tiempo para que usted no se retire. Me da tiempito porque estamos hasta las 7:45 y tengo tiempo para que el Espíritu de Dios ministre su corazón, porque si han habido recuerdos dolorosos en su vida que alguien la descalificó, alguien lo descalificó, Dios nunca te ha descalificado. Dios nunca nos ha descalificado. Estamos en su presencia, siendo amados porque somos su pasión. Le invito a que cierre sus ojos en este momento y permita que el Señor hoy pueda traer a su vida la bondad de Él y su misericordia y su verdad de cuánto Él nos ama. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios.
¿Puede usted decírselo al Señor? En mi vida has sido tan fiel, Aún con su pasado, con mi ser, con cada aliento. Dios ha sido bueno. Cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. ¿Puede su alma hoy reconocerlo? En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. Tu fidelidad sigue. Esa es tu verdad. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Me rendiré, me rendiré, me rendiré todo mi ser. Todo mi ser. Yo cantaré, me rendiré, tu fidelidad sigue persiguiéndome. La fidelidad de Dios sigue persiguiéndonos. Aunque usted se esconda donde usted se quiera esconder, el Señor sigue porque somos su pasión. Cuando usted tiene una pasión, usted hace lo que sea por estar cerca de esto. Y no importa su pasado, amigo. No importa cómo usted ha estado con el Señor. Su fidelidad sigue persiguiéndolo porque en su vida Dios ha sido muy bueno. Aun y cuando su pasado ha sido doloroso, aun y cuando las circunstancias han sido dolorosas, usted no ha estado solo. Dios vino primero a donde usted, porque en esto conocemos el amor. No en que le hayamos amado primero, sino en que Él nos amó primero. Así que cuando nos veamos en el cielo y veamos a Rahab, le diremos cómo aprendimos de lo que ella permitió enseñarnos en esta noche, ¿verdad? Ya Rahab entendemos por qué se le llama la prostituta, porque quien recibe gracia, entendemos de dónde viene. La Biblia no lo hace para marcarla y humillarla, la hace para recordar que todos tenemos un lugar en el cielo sin importar nuestro pasado. Porque como dice Max Lucado, el Señor nos recuerda que Él fue a hacer morada, muchas moradas, y ahí hay campo para todos y todas. Hermano, amigo, la otra semana, ¿sabe a quién vamos a traernos a estudiar? Le voy a decir, la otra semana nos vamos a traer una lección, Sasa, ya le voy a decir a quién nos traemos, a Abigail, la otra semana. Muy profundo este estudio, dice Sonita Vargas, sí, y viera que yo quedé enamorada de este estudio que llevé de mayo a junio que hice este estudio, y el Señor quitó muchos temores de mi vida, producto de a pesar de la relación que tenía con Dios, yo tenía ciertas desconfianzas, y el Señor con el amor quitó, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el Señor quitó muchos temores que yo traía como hija de Dios y me ha enseñado el amor. Y sé que en este estudio también voy a aprender muchísimo porque yo paso por este estudio porque el Señor nos permite. Lección 3, Abigail. Así que se las voy a estar compartiendo. Sin embargo, les tengo una buena noticia. Conseguí el libro digital. Un hermano, Luis Diego Zúñiga
de Nutrición Celestial lo logró conseguir, me permitió pasárselo, se los voy a pasar ya todo el libro digital porque sé que en Dilo Literatura, que es el que los está distribuyendo aquí en Costa Rica, está en noviembre, dicen que viene, entonces ya lo van a tener en digital para que si usted quiere ir, imprimirlo y que se lo empasten y todo, ya usted lo tenga, y si no, yo le voy pasando a usted. Que el Señor le bendiga, hasta aquí quedamos en la grabación, voy a cortarla. Déjeme entonces